que decía, platicar una anécdota que tiene que ver con un hecho jurídico con efectos en materia electoral. Piensen en el caso de una persona que fallece siendo, por ejemplo, candidato a algún cargo de elección popular y que fallece justo cuando las boletas ya están impresas, cuando ya tienen las boletas impresas. Y obviamente es un supuesto para que el partido político, por ejemplo, realice un nuevo registro, proponga una nueva persona para un nuevo registro que pueda contender. Pues hay que volver a hacer las boletas. Bueno, hay veces que ya no es posible. Hay ocasiones en las que ya no se puede. Primero porque, como ustedes saben, pues las boletas electorales no las imprimes con tu compadre que tiene un offset ahí en la esquina, ¿no? Tiene una imprentita ahí chiquita y hace tarjetas, hace volantes y tarjetas de presentación, pues imprímeme 4 millones de boletas, ¿no? No, pues no se puede. Segunda, porque también hay pocos lugares en México, pocas imprentas con la capacidad de poder imprimir boletas electorales. Y como además tenemos nosotros ya casi en su mayoría elecciones concurrentes, estas empresas se ven pues, saturadas de estas peticiones. Pensemos, por ejemplo, en Talleres Gráficos de la Nación, que le suele imprimir sus boletas al INE, imagínense, unas 96, 97 millones de boletas, y al Instituto Electoral de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces tú eres un estado como Querétaro, Tlaxcala, Colima, con poca población, te imprimen rápidamente tus boletas, ya te las van a entregar, y de repente tú le hablas al gerente o a la gerente de Talleres Gráficos, ¿no? Oiga, fíjese que falleció un candidato, tenemos que sustituir la boleta. Por favor, pues lo que haya que pagarse, pero vuélvanos a imprimir las boletas de tal municipio, de tal distrito. Te van a decir, ¿sabe qué? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque ya tengo un plan de producción y no voy a detener la impresión de boletas que tengo que hacerle al INE, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hecho, la muerte de esa persona, candidata, es un hecho jurídico que tiene efectos, desde luego, en el ámbito, por ejemplo, de lo electoral. Pero normalmente lo que nos importa a nosotros son los actos jurídicos electorales. Y el acto electoral puede ser de distinta naturaleza. Podemos tener actos legislativos de naturaleza electoral. Por ejemplo, una ley electoral, que como ustedes saben, además está sujeta a todos los trámites propios y condicionantes de una ley, pero que específicamente en el caso mexicano, encima de todo esto, debe ser expedida y publicada con una antelación específica que nos pide el artículo 105 constitucional. O sea, hay un requisito más para que ese acto tenga plena validez respecto de los sucesos futuros que pretende regular. Y si no me creen, pues vean nada más la sentencia del día de ayer de Sala Superior respecto al decreto interpretativo. 2, tenemos actos administrativos de naturaleza electoral. Por ejemplo, el acto de decidir dónde se van a instalar las casillas es un acto administrativo de naturaleza electoral, que está sujeto a ciertas condiciones específicas para que sea válido. Por ejemplo, yo lanzo aquí una pregunta. Voy a dejar de compartir un momento. Lanzo una pregunta y quien me la quiera contestar. ¿Quién determina en México dónde se instalan las casillas? ¿Quién lo decide? El Juan INE, Carlos. la ubicación de las casillas. Perdón, Lisette, adelante si quieres. Gracias. Le comentaba que el INE le corresponde la ubicación de las casillas. Es una atribución del INE. Perfecto, Lisette, muchas gracias. Juan Carlos, ¿quién del INE? ¿Qué órgano? Los consejos distritales respectivos. Exactamente. Entonces, para que ese acto jurídico tenga plena validez, sea un acto perfecto y tenga plena validez, y tomando en cuenta los comentarios de Lisette y de Juan Carlos, debe ser decidido por los consejos distritales del INE. Lo cual quiere decir que no es el presidente del Consejo General del INE, no es el Consejo General del INE, no es la Junta, no es la Junta Ejecutiva quien lo determina. No es la Junta Ejecutiva quien lo determina, sino que es directamente los consejos distritales quienes lo deciden. Entonces, ese acto administrativo electoral tiene además ese requisito.
los actos jurisdiccionales electorales, las sentencias propiamente dichas. Bueno, como cualquier sentencia sabemos que debe de cumplir con los famosos presupuestos procesales, ¿no? Que son requisitos para poder emitir una sentencia válida. Y entre estos requisitos nos encontramos, por poner un ejemplo, el de la competencia. El acto ciudadano electoral, que es parte de lo que nos va a interesar el día de hoy. Los actos ciudadanos electorales. Votar es un acto jurídico, porque la persona que vota está manifestando su preferencia electoral, buscando que esta manifestación se sume a otras manifestaciones individuales en el mismo sentido y lleven al triunfo a una fuerza política o a la candidatura de la preferencia de este ciudadano o de esta ciudadana. El acto ciudadano electoral también tiene que cumplir con ciertos requisitos. Voy a dejar de compartir porque les quiero plantear un caso concreto. Este caso no me lo inventé, lo vi. El suceso es el siguiente. En un consejo municipal se está haciendo la sesión de cómputo, y en su caso recuento administrativo. Y se tiene que abrir un paquete porque no sé si faltaba el acta o los datos esenciales no coincidían. Por alguna razón jurídica se tuvo que abrir un paquete. Entonces se tiene que hacer, realizar de nueva cuenta el cómputo de esa casilla y levantar el acta individualizada. Entonces hacen el escrutinio y el cómputo, y al momento de estar haciendo el cómputo, se encuentran una boleta donde el ciudadano o la ciudadana, que no podemos saber, dibujó un bocho, perfectamente dibujado, dibujó un bocho, que abarcaba cuatro espacios. Así planteado el asunto, ¿les parece que puede ser válido o inválido? Estamos hablando del acto ciudadano concretamente, que es votar. Doctor, ¿Sí, tengo Marifer? una duda. Hola, doctor, buenos días a todas y todos. Pero los espacios que cubría la figura, el bocho, ¿incluían una coalición o...? Espléndida la pregunta de Marifer, que me obliga a dar más datos. Cubría 4 partidos, decía yo hace un momento. 3 de esos partidos iban en coalición y el otro en candidatura común. O sea, los 4 postulaban a la misma persona. Pues yo creo que Entonces, sería un ¿cómo lo voto ves, Marifer? válido. Yo considero que sería Bien. entonces un voto válido. Muchas gracias. Para Marifer sería un voto válido. Juan Carlos. Voto válido, pero solo para el candidato. Y Juan Carlos dice voto válido para el candidato. Y fue una discusión muy interesante, ¿eh? Porque por una parte algunos representantes del partido decían, a ver, hizo un dibujo. Si hizo un dibujo, no le interesaba votar, lo que le interesaba era presumir que bien dibujaba. Porque además déjenme decirles que estaba muy bien dibujado el bochito, ¿eh? Sí, está con perspectiva y todo, está bien hecho el dibujo, ¿no? Pero la decisión del Consejo Municipal fue lo que dice Marifer, el voto fue válido. El voto fue válido porque abarcaba la misma opción. O sea, sí es cierto, eran 3 partidos que iban en coalición, un partido más que iba en candidatura común, pero los 4 compartían a la misma persona como candidata. Entonces fue voto válido. A veces entonces nos presentan esos problemas, ¿no? Respecto de lo válido o inválido que puede ser un acto electoral ciudadano. Pero no es el único acto electoral ciudadano con el que nos encontramos. Hay otros, por ejemplo, los apoyos para candidaturas independientes. Esos también son actos electorales ciudadanos. Y sabemos que tienen que reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo me topo en una plaza con un grupo de personas, auxiliares se les llama técnicamente, ¿no? Que utilizando estos aparatitos están sirviéndose para captar apoyos ciudadanos. Dicen, oiga, pues, por favor, fírmenos, porque ya ven que le llaman firmas, ¿no? Aunque técnicamente se llaman apoyos. Fírmenos para que fulanito de tal sea candidato a este municipio. Entonces uno dice, oye, pues sí, me parece bien, pero no vivo aquí en el municipio de Juntos, nomás que vine a hacer mi mandado aquí al mercado. No, tú no importa, si nos apoyas, apóyanos. Órale, ahí está mi credencial, la captura, sacan los datos, la firma y la mano del muerto, pero sabemos que no va a ser válido.
no va a ser válido porque solamente se pueden recabar, solamente serán válidos los apoyos de aquellas personas que vivan en el lugar, no las que vivan en otro. Entonces, bueno, también el acto jurídico ciudadano está sujeto a ciertas condiciones para que el acto como tal sea válido. Y por último, los actos penales electorales, que son los que tienen que ver, desde luego, con la persecución de conductas típicas jurídicas irreprochables en materia penal. Para que el acto jurídico sea válido, para que específicamente el acto electoral sea válido, tenemos que atender a ciertos elementos, que es competencia, procedimiento y forma. Y van a ver cómo todo esto lo voy a aplicar a los incisos que nos toca estudiar. Pero estamos, digamos, en la parte general. Entonces, como elementos de validez del acto jurídico electoral, tenemos que atender a competencia, procedimiento y forma. Me quiero ceñir a la forma. El acto electoral debe de realizarse atendiendo en ocasiones a cierta estructura, incluso a que se realice en ciertos documentos muy específicos. El tema concreto es el voto. Por ejemplo, a ver, tú no puedes votar en cualquier papel. A ver, nos han dicho, a ver, para votar el INE tiene ahí unos instrumentos de escritura, unos marcadores. Pero si usted duda de esos marcadores, que no debe de dudar, o si usted duda de esos marcadores, llévese su pluma. Ok, eso lo sabemos y seguramente varias y varios de quienes están en este salón virtual lo han hecho. Pero lo que jamás, y eso hasta te lo dice la autoridad electoral, ¿no? Pero lo que jamás te va a decir es, lleve usted sus boletas, lleve sus boletas. No le gustan las boletas que nosotros tenemos, no se preocupe, mire, agarre una servilleta, un papel, el que usted quiera, y ahí dibújela como le parezca y se la vamos a contar. No, no. En ocasiones, la forma entendida como el recipiente del acto electoral es sumamente relevante. Voy a dejar de compartir un momento. Ah, no, me voy a ir aquí a una imagen que tengo aquí. Esta imagen, donde ahí estoy muy seriamente, atrás podrán ver a la ahora magistrado de Sala Regional Especializada, el maestro Luis Espíndola. Esta es una foto que tengo de una jornada electoral, donde siendo consejero, estamos en ese momento en compañía del señor secretario ejecutivo, que es el compañero que está enfrente de traje azul, estamos verificando boletas. Ustedes saben que las boletas tienen una serie de candados de seguridad. Y déjenme decirles, voy a dejar de compartir porque quiero verlos. Déjenme decirles, no sé si aquí alguien tenga experiencia en la elaboración de las boletas, pero es una de las cosas más técnicas y complejas desde la perspectiva técnica del proceso electoral. Hacer boletas es sumamente complejo. Primero, porque tienes que cumplir con los aspectos legales que tienen que contener una boleta. Segunda, porque tienes que atender, sobre todo cuando eres OPLE, cuando eres un instituto electoral local, una comisión o consejo o el OPLE de Veracruz, tienes que atender a los lineamientos y a las disposiciones que apruebe el INE, porque el INE tiene la facultad constitucional, a partir de 2014, de establecer lineamientos generales en varias materias, entre otras de documentación y material electoral. Entonces, el INE te establece ciertos elementos y consideraciones que deben de contener las boletas. Tercero, porque tienes que atender a tu legislación local en algunos aspectos muy específicos, que pueden no ser iguales a los federales. Por ejemplo, en entidades tales como Querétaro y Puebla, no recuerdo otro caso, pero recuerdo esos dos, algunas boletas pueden traer fotografía, lo cual no se permite en el ámbito federal. Entonces, tienes que diseñar una boleta que cumpla con los parámetros del INE y que cumpla con los parámetros legales, atendiendo incluso este tipo de peculiaridades o de particularidades. Eso es muy complejo. Por ejemplo, cuando tienes fotos, a ver, si vas a incluir fotografías de un candidato o una candidata, es obvio, no es la selfie. O sea, no se toma ahí una selfie así como
las que se toma uno buscando el mejor ángulo, ¿no? Y luego le das mejorar y ya. Pues ahí está, y se las mandas, ¿no? A ver, presidente, pásame tu WhatsApp, te voy a mandar las fotos de mis candidatos de mi partido. Órale, ahí las mandas. No, perdón, no es así. No, a ver, son fotografías profesionales, que además deben de ir en un cierto programa. El archivo tiene que tener determinadas características, porque ese archivo lo vas a utilizar junto con otro programa que es con el que diseñas las boletas, que a su vez tiene que ser compatible con el programa que va a utilizar la empresa que te va a imprimir las boletas. Entonces, perdón, pero no es, pues ahí bájame la foto. Mira, me gusta la foto de Facebook, pues esa bájala y pégala, no. Después, la impresión de las boletas. ¿Alguien de aquí ha tenido la experiencia de ir o de ver cómo se imprimen boletas? Juan Carlos, platícanos de esa experiencia. Bueno, en algún proceso electoral nos tocó en el OPLE de Yucatán la elaboración de las boletas y se le encargaron a Talleres Gráficos de la Nación. Solo en el sistema de seguridad implica, cuando fuimos a visitar la fabricación de las boletas, el pasar por ciertos conductos de seguridad que van desde la revisión puntual de cada uno de los que ingresan a los talleres, desde la caja de seguridad donde se van a guardar luego las boletas una vez que son concluidas su fabricación, el control de las imágenes en la selección de color, los famosos pantógrafos, porque llevan un control muy riguroso. Y desde en aquella ocasión, incluso desde la fabricación del papel que iba a servir para la boleta. En ese caso en especial, era una elección que nos tocaba después de haber tenido un periodo en Yucatán pues bastante álgido con el desacato a los tribunales federales por parte del entonces gobernador. Y entonces eso implicó que la siguiente elección se tuviera que hacer con muchas más medidas de seguridad. Me recuerdo que el papel incluso tuvo unos hilos especiales de seguridad integrado a la manufactura del papel. O sea, el proceso de seguridad empezó desde la propia fabricación del papel, en algunos, si mal no recuerdo, en unas papeleras del estado de Chihuahua. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos tu experiencia, que es muy interesante y muy ilustrativa, sobre todo para quienes no han tenido oportunidad de vivirla, que vale mucho la pena. Sí, desde luego, en primer lugar, el papel. A ver, no compras una resma de bond blanco aquí en la papelería de la esquina, ¿no? Pero es un papel especial que se pide y se produce con anterioridad por los candados y los elementos de seguridad que muy bien Juan Carlos ha señalado. Dos, tú tienes que llegar con todo perfectamente ya diseñado. Yo me acuerdo cuando me tocaba como consejero de las elecciones de 2015, también imprimimos en ese entonces en Talleres Gráficos de la Nación, llegamos y hacer una supervisión y teníamos compañeros que ya tenían 2 semanas viviendo aquí en la Ciudad de México muy pendientes de eso, porque ahí tienen que estar. Y me acuerdo que estaba la secretaria ejecutiva de un instituto, no diré cuál porque no se trata de ventanear a nadie, y estaba ahí en las computadoras ajustando los nombres de las boletas de su estado, porque las tenía mal. Entonces, por acá estaba con el teléfono con su gente de su estado y por acá con el que estaba escribiendo. Y cuando yo vi eso, yo volteo con el secretario ejecutivo y le digo, si nos pasa eso a nosotros, yo busco un puente y me aviento. Pues, ¿cómo es posible? O sea, tú tienes que llegar con eso súper verificado. No le puedes salir. Olvídate de tu partido político. No le puedes salir a la ciudadanía con que, ay, puse mal el nombre. A ver, el candidato es Jaime Fernando, pero puse Jaime Francisco. Ay, es que se entiende. No, ni madres. No, ¿cuál se entiende? No, eso está mal hecho. Eso está mal hecho. No, eso no es así. Porque, perdón, pero esto no es como examen de secundario, de prepa, donde hay profesores que quise decir. No quisiste decir. No, o dices bien o no dices bien. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le estamos exigiendo a la ciudadanía, fíjate bien, estamos exigiendo a la ciudadanía que para que su voto valga, se tiene que hacer en un documento específico y concreto que es la boleta electoral. Le estamos diciendo a las ciudadanas y a los ciudadanos
que no pueden diseñar sus boletas, que no se vale que agarren un papelito y le pongan voto por fulano de tal, no, que para que su voto valga, o sea, para que su voluntad de sumarse a sus conciudadanas y conciudadanos en determinar la voluntad del Estado, que para que eso valga, se tiene que hacer en un papel especial, en un documento especial. No podemos, como autoridades electorales, salirles con que, pues lo hicimos mal, ay, disculpa, no, perdón, no. Entonces, tienen que ser sumamente cuidadosos. Entonces, en ocasiones, para que el acto valga, para que el acto electoral valga, tiene que estar hecho sobre cierto recipiente específico, sobre cierto documento concreto. Vuelvo a la foto que les puse aquí porque les quiero platicar ahí una anécdota. Como yo decía, estábamos en la jornada electoral y ese día un partido en la mesa dice, en la mesa del Consejo General, dice, tenemos información de que hay boletas falsas, y queremos que se revise. Obviamente ese es un señalamiento muy peligroso, es una acusación que desde luego debe de preocuparnos mucho como autoridad electoral. Entonces la decisión que tomamos, sin mayor problema, fue, a ver, que se haga la verificación, que nosotros aquí, pero que en los consejos distritales y municipales, el día del cómputo, se haga la verificación. Entonces este partido de repente decía, a ver, de este paquete que tenemos que abrir por las razones jurídicas que se puede abrir, quiero verificar 3 boletas. Órale, coja. Lo hicieron en 7 consejos. En ninguno salió una boleta falsa. Que obviamente una boleta falsa no es una boleta, ¿no? Una boleta falsa, sin problema. Bueno, más aún, nos acaba de pasar en el recuento de Campeche. He tenido la fortuna de que me han tocado el primer recuento, digamos, nacional que se hizo en México en las elecciones de 2006, porque era yo consejero del IFE, y me acaba de tocar, bueno, el año pasado, el recuento de Campeche, que como ustedes recordarán, fue un recuento jurisdiccional total de la elección de gubernatura. De ahí me tocó, ahí andaba yo. Bueno, se hace el recuento y uno de los hechos que se había señalado en la impugnación era el mismo, que se habían encontrado boletas falsas. Entonces, había compañeras y compañeros del área técnica de organización electoral del INE con todos los implementos y los datos y los documentos necesarios para verificar. Y al inicio del cómputo, bueno, al inicio del recuento, perdón, en varias mesas, incluyendo aquella en la que me tocó participar, un partido decía, a ver, yo creo que esa boleta es falsa. Entonces, se mandaba llamar al centro personal del INE, a ver, aquí enfrente del magistrado o la magistrada que está desahogando la diligencia, a ver, aquí hay que verificar. ¿Saben cuántas boletas falsas se encontraron? Ni una. Se hicieron, digamos que en la primera hora y media fue cuando hubo señalamientos, aquellas que se señalaron o se reputaron, aquellas boletas que se reputaron de posiblemente falsas, se hizo la verificación, ninguna. Lo cual, como podrá ser evidente para ustedes, pues nos ayuda a darle certeza. Y nos pasa algo similar con las actas. Y las actas de casilla, el acta de casilla, las actas de resultados, hay formatos que se entregan. Pues esos son los formatos que se tienen que llenar. A ver, la mesa directiva de casilla no puede decir, a ver, está muy difícil. Pues sí fuimos a la capacitación, pero no, a ver, eso está muy complicado, ya es muy noche, ya nos queremos ir. A ver, ¿les parece que aquí en esta hoja de este cuaderno anotemos cuántos votos cada quien? Si están de acuerdo los partidos, sí, órale, fírmenle. No, perdón, no. Esto no se hace así. Algunos actos, además, requieren adecuada fundamentación y motivación. Pero esos, sobre todo cuando son actos de autoridad distintos de los que nosotros nos convocan para nuestra sesión de hoy y de mañana. Sin embargo, aquí yo les pido que todo esto que estoy aquí narrando lo vayan refiriendo, por ejemplo, a la credencial de elector. Lo vayan refiriendo también a la potestad de las presidentas y los presidentes de mesa directiva de casilla para expulsar a alguna persona de la casilla, porque los vamos a estar aplicando allí. El procedimiento. A ver,
pensando en el acto ciudadano de votar y en el acto los actos jurídicos que se realizan, jurídico-electorales que se realizan en la casilla, se tiene que hacer bajo un cierto procedimiento. A ver, ustedes saben, hay un procedimiento, por ejemplo, para la entrega del paquete, de las boletas, la documentación de materia electoral a las personas presidentas de casilla. Hay un procedimiento muy detallado en ley y más en los manuales para instalar la casilla. Y ese procedimiento se tiene que desahogar de la manera prevista, porque de otra forma puede haber un problema de nulidad de la votación. Ya estudiaron, por ejemplo, ustedes lo que tiene que ver con la nulidad por la instalación de la casilla en un lugar distinto. A ver, ustedes ya lo vieron. Lo que la regla nos dice, o sea, a ver, mejor dicho, la regla no nos dice que tenemos que instalar la casilla en el lugar, aunque sea materialmente imposible. No, la regla te dice, si no se puede instalar la casilla en el lugar designado, tiene que ser por alguna de estas circunstancias. Y si no se va a instalar, el procedimiento para tomar la decisión es este. Y los actos que se tienen que hacer son estos. Por ejemplo, de poner un cartelón indicando el lugar donde se va a instalar la casilla. Por ejemplo, el criterio a seguir para decidir el otro lugar donde se va a instalar. Entonces, el procedimiento resulta fundamental para la validez del acto. Porque si no se desahoga ese procedimiento de forma adecuada y si no se demuestra que se desahogó justamente de la manera correcta, entonces el acto ciudadano consistente en el voto va a ser un acto nulo. Y qué grave, porque no va a ser nulo por voluntad ciudadana o por error del ciudadano o de la ciudadana, sino por un mal obrar de la autoridad, lo cual desde luego es gravísimo. Miren, se los voy a poner con un ejemplo. Acuérdense cuando estudiaban ustedes matemáticas o álgebra o cálculo en secundaria y en prepa, ¿no? Entonces, cuando hacías tu examen, te decían los maestros, te decían las profesoras, a ver, me tienes que entregar la hoja de resultados y la hoja de ejercicios. ¿Te acuerdas? Que no valía solamente entregar la hoja de resultados, porque tenías que demostrar cómo habías llegado cómo habías desarrollado el procedimiento para llegar al resultado. Aquí es exactamente igual. Tú tienes que demostrar cuál es el procedimiento que desarrollaste para ver si cumpliste con los mandatos legales o no. Y por último, la forma. La forma. A ver, hay una cierta manera de realizar estos actos. Bueno, ya lo había yo comentado aquí. Hay una cierta manera de realizar estos actos. Si no se realizan de la forma y siguiendo el procedimiento adecuado, entonces no van a ser válidos. A ver, voy a comentarlo brevemente por referencia a una de las causales de nulidad, la expulsión de representantes. A ver, en este momento es una pregunta retórica, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita solamente lo planteo como pregunta retórica. ¿Cuál es el procedimiento para acreditar a un representante? ¿Cuándo puede un partido político decir que válidamente, o sea, decir válidamente, fulano de tal o fulana de tal es mi representante en tal casilla o mi representante general? Y que por lo tanto el acto de expulsarlo es un acto que atenta contra la certeza del voto. ¿Cuándo? Bueno, hay un procedimiento a desahogar, hay una forma en la que se tiene que solicitar o se tiene que realizar el registro de representantes de partidos políticos o en su caso de candidaturas independientes. Cuando esto no se desahoga adecuadamente, no podemos decir que tenemos un representante. Cuando, por ejemplo, no hemos hecho el trámite de la manera en la que el INE nos pide hacerlo, no. Pero es que lo hice ante el OPLE. Pero es que sí, lo mandé por correo certificado. Bueno, a ver, no, hay ciertos procedimientos que se tienen que desahogar. Me voy a regresar aquí a la presentación. Bueno. Los efectos del acto jurídico electoral y en particular de los actos de la votación. A ver, los efectos de los actos jurídicos electorales pueden ser constitutivos, o sea, establecen derechos a partir de ese momento.
Por ejemplo, el registro de candidatura independiente. O sea, ya que se otorga el registro de candidatura independiente, por ejemplo, esa persona ya puede ostentarse con tal calidad. Declarativos. Entregar la constancia de mayoría. A ver, cuando un consejo electoral, distrital, municipal, estatal, corresponde, entrega una constancia de mayoría, está emitiendo una declaración. Lo que está diciendo es, he constatado que la voluntad ciudadana, que la voluntad popular es que fulano de tal o que la licenciada fulana sean sus representantes. ¿Por qué? Porque al contar la pluralidad de votos, resulta que es la persona que gana. Entonces, no es el órgano el que está diciendo fulano de tal debe de ser. No, es el órgano diciendo, contando los votos, declaramos que es esta persona la que debe de ocupar la curul o el cargo, porque obtuvo la mayoría de votos. En ocasiones, los efectos del acto jurídico son sancionatorios, por ejemplo, en la resolución de un procedimiento sancionado, un PES o un POS. A veces los actos jurídicos electorales son reglamentarios. Por ejemplo, cuando un instituto electoral emite sus lineamientos de paridad o los manuales o los protocolos, por ejemplo, para registros. Los actos que nosotros estamos estudiando son actos electorales que inciden en varios de estos elementos. Por ejemplo, la obtención de la credencial de elector. A ver, es que me voy a ir un momento por acá. A ver, voy a dejar de compartir. Y quiero presentar otro documento. Ah, pero ese está acá, entonces lo tengo que abrir. Aquí está. Pero tengo que habilitar aquí y reducir acá. Ok. Voy aquí a hacer un ajuste, ¿eh? Permítame un segundito. Es que al reducirlo se me movió. No sé por qué. Ok, entonces ahora sí ya puedo compartir. A nosotros nos toca estudiar supuestos específicos de nulidad de votación en casilla. Bien. Entonces, vámonos aquí. Permitir a ciudadanos votar sin la credencial del elector, dice el inciso G. Ok. Voy a dejar de compartir. La obtención de la credencial del elector es un procedimiento específico y concreto que tiene que desahogarse para obtener un documento que no establece efectos constitutivos, sino que es un acto jurídico declarativo. A ver, ¿por qué es un acto jurídico declarativo? Porque el INE no es que el INE te haga ciudadana o ciudadano, porque la ciudadanía es un hecho jurídico. Es un hecho jurídico, ¿se acuerdan que hablaba yo al inicio de acto y hecho jurídico, ¿no? Es un hecho jurídico porque acaece simplemente porque se conjuntan en el tiempo y en una misma persona dos requisitos. El primero de ellos es la ciudadanía mexicana, la nacionalidad mexicana. Ese es el primero de ellos. Y el segundo, el arribar a una edad, que es 18 años. Lo único que hace el INE es constatar que se han presentado esos dos elementos, que esos dos requisitos se han aunado en una sola persona. Y por tanto, expide un documento que dice que esa persona ha cumplido, tiene esos dos elementos. Pero no es el INE el que te hace ciudadano o ciudadana. El INE lo único que hace, insisto, es constatarlo. De entre todos los tipos de documentos identificatorios que puede haber en el mundo, el documento más común es son las cartillas o los certificados. Reciben distintos nombres en cada país que acreditan la personalidad, que acreditan el nombre, los datos, la nacionalidad de una persona. Cartillas, por ejemplo. No me refiero a la cartilla militar, me refiero al nombre genérico del documento.
Y por lo general, estos documentos son expedidos por las secretarías de gobernación o los ministerios del interior, porque son las instancias encargadas de constatar la nacionalidad de una persona. Son digamos, las instancias que cuentan con los archivos para acreditar la nacionalidad, el momento en el que la persona nació y, por lo tanto, el que ha llegado a la edad civil. El problema bueno, no el problema, la característica que tenemos nosotros en México es que por circunstancias propias de nuestra historia política, se ha considerado necesario expedir un documento muy específico y muy concreto, que es nuestra credencial para votar con fotografía, que provenga de una autoridad que no es la que en la mayor parte de los países del mundo la emite, que es en el caso nuestro, el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque venimos de un esquema en el cual históricamente los padrones de votantes durante muchos años eran controlados o realizados por las autoridades municipales. Eran las autoridades municipales las que desde la independencia, incluso antes, cuando la elección para las Cortes de Cádiz de 1812, levantaban los padrones en su territorio. Esto es, se entendía, el listado de aquellas personas que podían votar. Por lo tanto, era ante la autoridad municipal, frente a la cual uno acreditaba la nacionalidad, la edad, y en aquellas épocas que además se requería el voto censitario, pues el cumplimiento de otros requisitos, como es el tema de la educación o el tema de los ingresos. Este modelo pervive aún en algunos países. El ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo regular, ante quien realizan los trámites para acreditar estos extremos de ciudadanía, es ante la autoridad de los condados. Digamos, un condado no es exactamente el símil de un municipio, pero para efectos meramente ejemplificativos, tomémoslo de esa manera. Bueno, ok. Ahora, en el caso mexicano, entonces, así funciona. Hasta que empieza a haber un fenómeno de centralización, particularmente en la Secretaría de Gobernación. Porque a partir de los años 40, 1946, 1947 del siglo pasado, empieza a haber un fenómeno de centralización de la organización de las elecciones. En la Comisión de Vigilancia, y que después fue la famosa Comisión Federal Electoral. Bueno, es con el nacimiento del INE cuando se decide que quien se debe de encargar de las listas y los padrones ya no sea la autoridad propiamente la Secretaría de Gobernación, sino que sea este nuevo órgano electoral especializado, que en su momento inicial fue el IFE, y que ustedes recordarán que incluso en un inicio formaba parte de la Secretaría de Gobernación, y que durante algunos años era el propio secretario de Gobernación quien la presidía. Bueno, cuando esto sucede, al naciente IFE se le entregan pues una serie de archivos y de documentación y de información. Pero la información relativa a los padrones, y en su caso a la lista nominal, era pues bastante incompleta, inexacta y poco confiable. Esto obliga a que el INE realice, mediante técnicas censales, pues un levantamiento de la información, porque la que le había transferido o transmitido la Secretaría de Gobernación no era confiable. Entonces no había certeza, y sabemos que la certeza es uno de los principios de nuestra materia, de la materia electoral, no había certeza acerca de qué personas eran realmente las que podían votar. Entonces decíamos, esto obliga al INE a realizar mediante técnicas censales, por ejemplo, el levantamiento de lo que se conoció en un origen, y por ahí está todavía, del famoso Catálogo General de Electores, que fue dando lugar después al padrón y a la lista nominal. Ahora bien, el modelo iba a funcionar si y solo si la gente, la ciudadanía, teníamos un interés en obtener el documento para votar, que era la credencial para votar, que ustedes recordarán que incluso de inicio no traía fotografía. Ya después se le puso, las primeras eran unas naranjitas, a lo mejor alguien de aquí las
seguramente las ha visto y luego terminando la clase, si quieren, las googlean y ahí las van a encontrar. Bueno, entonces, en un principio no era así. O sea, en un principio era sin fotografía. Y la clave era cómo conseguir que la ciudadanía quisiera obtener ese documento, uno más de los documentos que en ese entonces había. Porque entonces pues ya estaba la credencial, la licencia de manejo, ya estaba la cartilla, más pues otra serie de documentaciones que uno a veces trae, ¿no? Que la credencial del trabajo, que la que usa, que la cédula, que la que usa uno para coger a los niños en la escuela y cosas por el estilo. Bueno. Ahora, en ese mismo momento también está el tema que cómo nos ha costado trabajo, de la famosa cédula de identidad. Lo más cercano que había era las credenciales que expedían los Tú podías ir, estamos hablando a finales de los 80, inicios de los 90 del siglo pasado, tú podías ir al ayuntamiento de tu demarcación, o en su caso a la delegación del Distrito Federal, y solicitar que te expidieran una credencial para acreditar. Entonces te expedían unas credencialitas que luego había que mandar, enmicar, firmadas por el secretario o la secretaria del ayuntamiento, donde te decían que en base a los archivos que obran en poder de esta autoridad se encuentra que fulano de tal, sí vive aquí. Pero la verdad es que muchas veces, ¿cuáles documentos? ¿Cuál nada? Porque ni siquiera llegaba constancia de residencia. Lo que te pedían simplemente una foto, cuando mucho un par de testigos que decían, sí, fulano tal aquí vive, ya te extendían ese documento. Entonces, había una muy poca certeza en cuanto a los medios de identificación de la ciudadanía. Decíamos entonces que también en ese momento histórico se retoma la idea de las famosas cédulas de identidad o cartillas de identidad. Pero estas cédulas o cartillas de identidad, particularmente en México, pues han tenido mala suerte que probablemente, y esta es una hipótesis que yo lanzo, ustedes pueden compartir o no, podremos desde luego debatirla, tenga que ver con la historia de nuestros países hermanos, de América Latina. Porque en aquellos países que vivieron dictaduras militares, estoy pensando en Videla, estoy pensando en Pinochet, estoy pensando en esas gorilocracias que se han sufrido en nuestro subcontinente, pero también estoy pensando en regímenes nazis, en regímenes totalitarios en Europa y en otros países del mundo. La cédula de identidad era un documento fundamental prácticamente para hacer cualquier acto, para salir a la calle. Porque cualquier funcionario de público te podía pedir en la calle tu cédula de identidad. Y si tu patrón te la tenía que pedir. En algunos lugares, por ejemplo, incluso particulares, por ejemplo, los encargados de los edificios, te podían pedir también la cédula de identidad de aquellas personas que habían entrado a visitarte. Y sin el no traer esa cédula de identidad era per se un delito. Per se era un delito. Bueno, ya no traerla era un delito. Entonces, el que te privaran de tu cédula de identidad prácticamente era convertirte en una persona ilegal, que no podía demostrar ni siquiera su nacionalidad. Entonces, no han tenido buena historia. Pero aparte de que no han tenido buena historia, me regreso a la época, insisto, de la fundación del INE, los archivos de la Secretaría de Gobernación eran muy pobres. Eran muy pobres. Porque además no había todavía un sistema interconectado y centralizado, ni siquiera para obtener las actas de nacimiento. Ya ven ustedes que al día de hoy es relativamente fácil, incluso online, obtener nuestras copias certificadas, nuestras actas de nacimiento, porque los originales están ahí en el libro de donde nos registraron, ¿no? Pero incluso al día de hoy hay épocas o hay años que son difíciles, o hay lugares de los que son difíciles obtener. Yo me acuerdo mucho, esta es una anécdota personal, hace muchos años trabajé en la Secretaría de Gobernación, en la representación en un estado, ¿no? Y entonces de oficinas centrales nos piden verificar una aparente copia certificada de nacimiento. Entonces, pues, entramos en contacto con el ayuntamiento y había un gravísimo problema, porque no existían los libros de 2 o 3 años, porque resulta que un señor presidente municipal, y eso nos lo platicaron allá, en algún momento pues llega nuevo, toma protesta y ve ahí unos libros viejos y se le hace fácil mandarlos quemar,
porque pues eran unos libros viejos. O por ejemplo, en algunos, pensando en Juchitán en particular, y aquí me podrá corregir si alguien de aquí está por allá, pero en alguno de los, digamos, últimos temblores, creo que en 2017, se cayó donde tenía el registro civil y se perdieron actas. Pero es que ya estaban digitalizadas. No, no todas estaban digitalizadas. Entonces, si el día de hoy sigue siendo un problema, ahora imaginémonos a finales de los 80s, inicios de los 90s, donde ni siquiera había interconexión. Entonces, la realidad es que si echáramos a andar la cédula de identidad, habría de dos sopas. O la autoridad aplica nuevamente una técnica censal, como tuvo que hacer el INE en su momento, el IFE en su momento, o como vimos hace unos 2, 3 años, pues solicita al INE que le comparta la información. Pero bueno, ya también sabemos que esto solicitó y sabemos la respuesta que dio. Entonces, en teoría, iban a nacer juntos o muy cercanos en el tiempo estos dos documentos, la credencial de lector y la cédula de identidad. Y la credencial de lector entonces iba a tener única y exclusivamente una función propiamente electoral, mientras que la cédula de identidad te iba a servir como el documento básico para identificar. Por las razones que he expuesto aquí y otras que ustedes si quieren pueden sumar, la cédula de identidad no nace y sigue sin nacer, porque hasta la fecha seguimos sin cédula de identidad. Y en un decreto se establece en uno de los transitorios que mientras se expide la cédula de identidad, el documento para acreditarnos como ciudadanos mexicanos será la credencial del elector, la credencial para votar con fotografía. Por tanto, sí cuenta la credencial para votar con fotografía con un elemento, digamos que jurídico, que sustente su uso generalizado. Pero la verdad es que esa fue una disposición que se pensó transitoria, que se asumió transitoria. Sin embargo, la realidad ha hecho que no contemos con la cédula de identidad, entonces seguimos usando la credencial para votar. Desde luego, cuando uno, por ejemplo, recibe visitantes extranjeros que vienen por primera vez a observar la elección en México, una de las cosas que les llama mucho la atención es la credencial, porque saben que en la mayor parte del mundo, particularmente el mundo occidental, pues no existe este tipo de documentos como tal, sino que lo que existe pues es la posibilidad de votar utilizando algún otro documento de identificación. Incluso en ocasiones documentos no oficiales. Un exalumno mío que muchos años vivió en Viena me platicaba, ¿no? Que pues llegaban y que la gente para votar se podía identificar prácticamente con cualquier credencial, que no necesariamente fuera de gobierno, y que si había por ahí alguna observación, pues con que alguien de la fila, alguna vecina dijera, sí, pues ese es de tal edificio, tal departamento, sí, es el de tal calle, sí, pues acuérdense, es el de la tiendita de aquí a la vuelta, es el que hace los strudel, diríamos, ya con eso, sin mayor problema. Recordarán ustedes también que esto fue un tema en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque uno de los contendientes, el candidato del Partido Republicano, el presidente en ese momento incumbent en ejercicio, que era Donald Trump, señalaba que se está dejando votar gente que no tiene por qué votar, ¿no? ¿Se acuerdan que decía, por ejemplo, esto de que se estaba dejando votar migrantes ilegales? Y es que en Estados Unidos es muy complejo el punto, porque las elecciones, incluso las elecciones federales, incluso las elecciones presidenciales, están reguladas desde el ámbito de lo local, lo cual implica que se debe atender a disposiciones locales y en muchas ocasiones propiamente disposiciones de los condados. Entonces, en cada entidad en Estados Unidos, el documento para votar puede ser distinto. De hecho, es distinto. Y hay lugares donde incluso cambia ya no de entidad en entidad, sino de condado en condado. Entonces, hay lugares donde te van a dejar votar con la licencia de manejar. Hay lugares donde te van a dejar votar con cualquier otra identificación oficial.
Hay otros donde te van a dejar votar hasta con identificaciones privadas. Y, o sea, de origen privado, pues. Y uno de los postulados de Donald Trump era que se tenía que generar alguna manera para centralizar y controlar esto. Por eso en algunos estados, particularmente aquellos donde el Partido Republicano tiene mayoría en las legislaturas, se ha propuesto ya de crear una credencial para votar, incluso en algunos casos con fotografía. Yo no sé, porque no he platicado con algún legislador o legisladora de este partido, yo no sé si incluso voltearon a vernos, pero ya se ha hablado allá incluso de una credencialización, para efecto de que se cuente con una credencial para votar con fotografía. Yo veo difícil que lleguen a esos extremos, pero al menos la idea ya está sembrada y ya se ha planteado desde las legislaturas locales, porque insisto, ahí lo que aplica es la legislación local para los procesos electorales, incluso nacionales. Bueno, ok. Ahora, decía también yo hace unos 15 minutos que parte del problema era cómo conseguir que la ciudadanía realmente tramitara su credencial para votar. Porque el día de hoy nos parece obvio, pero en su momento no era obvio, ¿eh? En su momento no era obvio. O sea, hoy sí, en su momento no era obvio. Porque si la ciudadanía no tramitaba su credencial, entonces no iba a poder votar. Y veníamos, y estábamos en una época de mucha incertidumbre, finales de los 80s, inicios de los 90s, porque estábamos en la parte final de la liberalización del sistema político mexicano tradicional. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar si la gente realmente si iba a estar interesada en votar o no. Y máxime, si se le estaba poniendo una carga adicional consistente en contar con un documento muy específico, muy concreto, que es la credencial para votar. Lo que empezó a suceder es que, como en este decreto del que he hablado, que ahorita, perdón, memoria post-COVID, pero se me va la fecha exacta, se estableció que se iba a utilizar como documento de identificación. Lo que empezó a suceder es que se empezó a solicitar para distintos trámites. Por ejemplo, trámites bancarios. Por ejemplo, trámites ante otras autoridades. Porque nos empezamos a dar cuenta que de toda esa panoplia de documentos oficiales que podíamos tener en ese momento histórico, uno, la cédula, pues poca gente la tenía. Solamente quienes fueran profesionistas y que además hacían el trámite. Dos, la licencia de manejo. Pues solamente las personas que manejaban y ni siquiera todos la tenían. Pero además de una tercera circunstancia, que el IFE desde un inicio fue una autoridad muy cuidadosa en la verificación de la documentación. Fue una autoridad muy, yo no quiero decir puntillosa, pero sí cuidadosa, muy, vamos, que realizaba bien su trámite y que no era entonces de andarle dando la credencial a cualquier persona, sino que realmente realizaba una verificación. Porque yo lo decía hace unos minutos también, el documento que muchas ciudadanas y ciudadanos teníamos, porque yo lo tengo incluso ahí por ahí guardado, era el que podías tramitar en el municipio. Pero todos sabían que los municipios lo daban a cualquiera que se los pidiera, llegando con la fotografía. No había un acto real de verificación. Y en el INE sí, porque te pedían, por ejemplo, tu acta de nacimiento. Entonces, el INE empieza, con base en ley, el IFE define un procedimiento y lo ejecuta a conciencia. Desde luego, partiendo de la buena fe hacia la ciudadanía, pero pidiendo pues, el cumplimiento de una serie de requisitos, incluso legalmente previstos y mínimos. Se empieza a extender entonces la buena fama de la credencial de elector como un documento que realmente, de identificación, que realmente tenía un respaldo. Y nos lo empiezan a pedir en todos lados. Tan es así, lo sabemos, yo no sé si lo suframos, pero lo sabemos el día de hoy, que para el día de hoy la credencial que no debes perder es la es tu INE, porque te la van a pedir para cualquier trámite, porque incluso se comparten, pero es que aquí el trabajo, pero pues estoy dando clase, esperen tantito, porque incluso para la realización de cobros bancarios y demás,
pues hasta se hacen las verificaciones, ¿no? Por las bases de datos y demás. Yo no sé, y es un no sé que planteo hacia futuro. Yo no sé si el día de mañana, con esto de la identificación por el rostro, por el iris, o con esto que se hace ahora del registro de nuestros dedos, sobre todo para operaciones bancarias, podemos llegar a un momento donde el banco nos diga, ya, ¿para qué la credencial? Si tengo otros mecanismos de verificación. Y llegado ese momento también, o sea, cuando empiece a haber este tipo de elementos de identificación, yo no sé cuál vaya a ser el efecto que se tenga respecto del trámite de la credencial para votar. Porque el día de hoy lo sabemos, cualquier persona llegada a la edad, perdón, me están hablando aquí de una persona aquí de un curso, y derivada de esa situación, se reduzca el número de personas que vayan a tramitar las credenciales. Pero eso la verdad es que el día de hoy no lo sabemos. Sin embargo, yo no veo lejano el día que esa pregunta tenga que encontrar una respuesta. Porque, insisto, ya particularmente los bancos tienen toda una serie de elementos para poder realizar esta verificación. Bueno, una vez que se establece entonces la credencial de elector, esto se vincula con uno de los principios de la materia, que es el principio de certeza. Y con el hecho de que las elecciones sean auténticas. A ver, ya ven que tenemos principios de la materia electoral, ¿no? Certeza, legalidad, en la actual las autoridades. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Que tenemos principios de las elecciones, principios constitucionales, libres, auténticas y periódicas. Principios del voto, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Entonces, cualquier acto electoral se tiene que poder vincular con alguno de estos principios. Y algunos, desde luego, pues se vinculan con más. Entonces, por ejemplo, el elemento de la certeza. Debemos de saber, sin lugar a dudas, que la persona que está votando cumple con las calidades o las cualidades jurídicas para hacerlo, y que no ha incurrido, no está en un supuesto de suspensión de derechos. Porque además esto se vincula con que las elecciones sean auténticas. Esto es que realmente sea el pueblo que se está expresando. Y esto se vincula con los principios del voto, que el voto sea personal, directo e intransferible. Hubo épocas históricas, en más, hagámonos de México, ¿no? Un momento. Hubo épocas históricas donde el voto era transferible. Pensemos en la Italia del 400, del 300, de la época renacentista, ¿no? Donde era válido vender tu derecho al voto y se podía ir ante el notario, y entonces los Medici o los Sforza, con toda la lana que tenían, pues podían llegar contigo y comprarte el voto, ¿no? Y era válido. Pero bueno, pues ahora sabemos que no es así. Entonces, bueno, eso nos empieza a establecer esta serie de limitantes. Entonces, respecto a la credencial del elector, tiene que abonar a estos elementos. Y por esa razón se establece que no se puede votar más que con la credencial del elector. Que el documento con el cual nosotros podemos votar es la credencial del elector. Entonces, me voy aquí, perdón, me voy aquí al documento. Bien, dice, inciso G, permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción. Ok. Todavía dice COFIPE. Es un lapsus calami del legislador, pero creo que es la LEGIPE, ¿no? Ok. Dejo de compartir. A ver. La credencial de elector va vinculada a un documento muy concreto y específico que es la lista nominal. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre lista nominal y padrón electoral? Marifer me acababa de plantear la pregunta. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, la diferencia es que en la lista nominal aparecen las personas que están inscritas en el padrón, pero que ya pueden votar, que pues el trámite que realizaron
es procedente, ¿no? Mientras que si nada más estás en el padrón electoral, pero no en la lista nominal, pues no vas a poder votar porque no vas a aparecer en el documento de lista nominal que están en el día de las elecciones en las casillas correspondientes. Correcto. Entonces, si me permites, Marifer, te lanzaría una pregunta. Un ciudadano o una ciudadana que se dio de alta, que tuvo su credencial para votar y todo, pero que no la ha actualizado y que la credencial ya caducó, ¿en dónde está? ¿En la lista o en el padrón o en ninguno de los dos? Está en el padrón porque ya se encuentra inscrito, no es una inscripción nueva, pero no se encuentra en la lista nominal porque pues necesitaría una actualización. Desde luego. Y entonces lanzo una tercera pregunta para ti o para quien la quiera responder. ¿Dónde hay más personas inscritas? ¿En la lista o en el padrón? En el padrón, por poco, pero en el padrón. Y coincido en todo. Muchas gracias, Marifer, por tus comentarios. Desde luego, lo ideal sería que padrón y lista tuvieran el mismo número. Es más, tal vez que no hubieran ni padrón ni lista, sino uno solo. Pero lo ideal es que ambos fueran el mismo número. Pero la realidad es que siempre va a haber o siempre existe una pequeña diferencia numérica a favor del padrón por todas aquellas personas que se inscribieron, están inscritas, pero que no tienen, por ejemplo, su documento probatorio, no tienen la credencial o esta credencial caducó. Juan Carlos, ¿querías comentar algo? Adelante, Juan Carlos. Sí, existe otro elemento por el que el padrón y la lista no pueden ser iguales. Todos aquellos mandatos judiciales en los cuales a los ciudadanos les han sido suspendidos sus derechos político-electorales. Entonces, por tanto, nunca podrá ser igual padrón con lista nominal. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Y que nos refiere inmediatamente al hecho de que la legislación mexicana, en algo que, por cierto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no aceptaría, pero sí lo acepta la Corte Interamericana, extraño, en México la sentencia penal implica necesariamente la suspensión de derechos en automático. El criterio del Tribunal Europeo, sobre todo a partir del caso Hearst versus Reino Unido, es que no, las personas presas, incluso con sentencia, deberían mantener su derecho a votar, salvo que el delito del que hayan sido imputadas, y en su caso ya sentenciadas, porque ya estamos personas sentenciadas, haya estado vinculado con la materia electoral y por lo tanto se deba suspender su derecho. Pero aquí en México no es así. Ahora, sí recordar también otra cosa, que en base a sentencia del Tribunal Electoral, las personas privadas de su libertad, pero en prisión preventiva, tienen derecho a votar. Entonces, esas personas deben mantenerse en la lista nominal. De hecho, ustedes recordarán que ya en 2021 se tuvo que correr un procedimiento piloto para permitir el voto desde la prisión para, insisto, personas en prisión preventiva, porque ya ven que ahora ya todo es prisión preventiva, ¿no? Bueno, y en la elección de 2024, esto ya deberá estar al alcance de cualquier persona en prisión preventiva que quiera votar. ¿Por qué? Por el principio de presunción de inocencia. Y eso está en la Constitución, eso ni siquiera es electoral, ¿no? Eso está en la Constitución. La presunción de inocencia que implica que una persona no sentenciada no es culpable. Pero está en la cárcel, pues sí, pero puede estar en la cárcel por prisión preventiva. O sea, dicho de otra manera, porque las averiguaciones no han concluido, porque las investigaciones no han terminado, pero no es una persona que se le pueda considerar culpable. Entonces sí, desde luego, muchas gracias, Juan Carlos, por este apunte. Bueno, entonces, la obtención de la credencial para votar con fotografía va vinculado con el listado nominal. Esto es, con el hecho de que para que tú votes no basta con que tengas la credencial de elector, sino que en principio tú solo puedes realizar el acto jurídico del voto en un lugar concreto y específico que es tu casilla. Esa es, digamos, la regla general. Ya sé que tiene excepción, ahorita la veremos, pero la regla general es esa. ¿Dónde puedes sufragar tú? En donde está tu casilla. O dicho de otra manera, el Estado mexicano, por conducto del INE, te garantiza que una vez que tú tienes tu credencial para votar con fotografía y que la misma está vigente, te garantiza el ejercicio de tu derecho. Porque en una casilla, en un lugar específico, va a haber una boleta, no con tu nombre, obviamente, pero sí una boleta esperándote para que tú votes.
Bueno, una de las que correspondan. Pero por otra parte, el Estado mexicano te exige que ese acto jurídico del voto lo realices solamente en ese lugar. Ahora, ya sé, me van a levantar la mano, pero está el caso de excepción de los votantes en tránsito. Sí, desde luego, sí, desde luego. Y tenemos las casillas para votantes en tránsito. Pero ahí tendríamos que comentar varias cosas. Lo primero de ellas es la complejidad propia de estas casillas. En las elecciones de 2018, estábamos en la jornada electoral, estábamos ahí en sesión del Consejo General, y de repente nos avisan los compañeros de medios y llega el compañero de gente de la dirección de organización, porque teníamos una manifestación afuera, gente muy enojada, porque no se les estaba dejando votar, no podían votar. Pues, ¿qué pasó? Resultó que eran votantes en tránsito, y muchos de ellos no propiamente en tránsito, sino personas que pues no habían cambiado su credencial para votar. Y entonces estaban exigiendo boletas para votar. Entonces sale el director, se comisiona el director de organización electoral para hablar con estas personas y sale a hablar con, ¿cómo es posible? No nos dejan votar, cosas por el estilo. A ver, señor, ¿me puede permitir un momento su credencial de elector? Sí, aquí está mi credencial. A ver, usted viene de Ciudad de México. O sea, su credencial es de la Ciudad de México, sí. A ver, señora, ¿me permite su credencial? Sí, cómo no, desde Baja California. 4 o 5 personas, todas con credenciales para votar de otros estados. Entonces, muy educadamente lo que les dice el director de organización, yo aquí lo voy a decir de otra manera. Él lo dijo de otra forma, pero yo aquí lo voy a decir de manera más sencilla. Pues se equivocaron, porque la protesta no es aquí. A ver, este es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, este es el OPLE. Nosotros nos encargamos de las elecciones locales. Sus credenciales de elector dicen que su domicilio está fuera del Estado de Querétaro. Nosotros no les podemos dar boletos para votar, porque ustedes no pueden votar en elecciones de Querétaro, porque su credencial es de otro lado. Jurídicamente, ustedes son votantes en tránsito. Vayan a tocarle la puerta al INE. Obviamente, eso lo estoy diciendo aquí. Nosotros no le aventamos el pleito al INE, eso es más que obvio. Porque el INE pues, también les iba a responder que no podía. Pero bueno, esas casillas son complejas. Esas casillas son complejas. Porque se agotan las boletas, porque hay mucha gente que va a votar allí. No realmente porque se encuentran en tránsito, no realmente porque anden de vacaciones o porque trabajaron fuera ese día, sino porque no hicieron su trámite en tiempo. Es la realidad. Entonces, pero aún en esos casos que no pueden ir a votar, el Estado mexicano está diciendo, que no pueden ir a votar a su casilla, el Estado mexicano, por conducto del INE, te garantiza, tu boleta está ahí en tu casilla. Es que estoy a 2,000 kilómetros y es que no he hecho el cambio. Bueno, perdón, pero esa no es responsabilidad del Estado. Esa es responsabilidad tuya que no lo has hecho. Pero pues, si te quieres trasladar aquí a donde está tu casilla, aquí está tu boleta. Entonces, por un lado, es una exigencia hacia la ciudadanía para efectos de que concurra al lugar que tiene que ser conforme el domicilio manifestado. Pero por el otro lado también es un compromiso del Estado mexicano de que allí va a estar tu boleta. Ahí te va a estar esperando. Ahora, el INE, ustedes lo saben, hace un gran esfuerzo para que la gente esté plenamente enterada de esta situación y para que la gente realice los trámites necesarios de sus credenciales de elector. De hecho, saben, seguramente, y si no aquí lo platicamos, que previo al año donde va a haber elecciones, se realiza la famosa campaña anual intensa, para efecto de insistirle a la gente, por favor, si vas a cumplir 18 años al día de la elección, ven y regístrate. Por favor, si cambiaste tu domicilio, ven y regístrate. Haznos el favor de venir. Pero además de esa situación, puede haber otra que complique también la circunstancia, que son los famosos reseccionamientos. A ver, esto es algo que suele pasar en las ciudades, sobre todo pensando en las zonas, digamos, periféricas de las ciudades. O sea, las colonias que están en las orillas, ¿no? Se hace una distritación, o se hace una redistritación, se establecen las secciones electorales, y en esas zonas, digamos, de las orillas, donde ya hay poca población, o las zonas
probablemente rurales, pero aledañas a la ciudad, pues de repente tenemos secciones territorialmente muy grandes, porque la población está dispersa y es poca. Pero a la vuelta de 5, 10, 15 o 20 años, esa sección muy grande, que era propiamente rural, que era campo, ya se llenó, porque pues ya el ejido se vendió, ya cayeron paracaidistas, lo que ustedes quieran. El INE no es autoridad de asentamientos humanos, pues no le puede decir a alguien dónde construir o dónde no construir. Ya se llenó. Y entonces, tenemos de repente una sección donde había 750 personas, 800 personas, de repente la tenemos llena de gente. Y entonces son los famosos casos donde tenemos centros de votación muy grandes. Seguramente les habrá tocado verlos. Escuelas donde tenemos una casilla básica, porque siempre hay al menos una básica, y tenemos 15, 20 contiguas, porque está lleno. Entonces, pasa el tiempo y el INE tiene que hacer un reseccionamiento. O sea, para mantener paridad, una adecuada representación y demás, pues hay que hacer un reseccionamiento. Y más cuando vienen temas de redistritación. Entonces, esa sección territorialmente muy grande y ahora muy densamente poblada, pues el INE la tiene que dividir. Y entonces, por ejemplo, era la sección 0750. Hay que dividir. Y entonces, ahora de la 0750 sale la 0901, 0902, 0903. Y la sección 0750 desaparece. No es que se haya hecho chiquita, desaparece. Y ahora tienes la 0950, 0951, 0952. Entonces ahí el INE hace un esfuerzo bien intenso, incluso pasando volantes a las casas, con perifoneo y demás, muy focalizado, para pedirle a la ciudadanía de esa antigua sección 750, que ahora son 3 secciones, pedirle a la ciudadanía que vaya a las oficinas a actualizar su credencial de elector. No porque se haya cambiado de domicilio, sino porque su sección desapareció. La 0750 desapareció y nacieron estas nuevas 3 secciones. Hay ciudadanía que atiende la amable invitación, vaya, hace su trámite y sustituye su credencial para votar. Hay otras gentes que no se enteran y otras que dicen, pues, ¿para qué? Mi credencial está vigente, le quedan 5 años, yo no me he cambiado, ¿qué voy a andar haciendo trámites ahorita? Porque además me la valen. Entonces, no tengo que hacer el trámite. Y el día de la jornada empiezan, diría el piporro, sude y a pasar aceite. Porque tú te quedaste con la idea de que era la 0750 y te quedaste con la idea, porque no actualizaste, te quedaste con la idea de que tenías que ir a, no sé, a la primaria Benito Juárez y que ahí estaba todo el rimero y todo ahí estaban todas las casillas, la básica y todas las contiguas. Y ahora llegas allí y resulta que no hay, o que hay una sola. El ratón loco, no quieren que vote, ¿qué pasó con la democracia? No, señora, pues es que usted no atendió los llamados. Y ahí pues déjenme votar aquí. No lo podemos dejar votar aquí, porque no es la sección, pero es que siempre he votado aquí. Pues sí, pero es que no es la sección. ¿Cómo no es la 0750? Disculpe, pero esa sección ya desapareció. Aquí es ahora la sección 0951 y usted tiene que ir a votar a la 0950. Entonces, ahí están los compañeros del INE, ahí están las compañeras del INE, porque no pueden dejar votar allí a quienes no son de la sección, ahí están dando orientación. Entonces, casi siempre ahí se queda alguien del INE o del OPLE, a ver, mire, no, a ver, présteme su credencial, y ahí tienen hasta los mapas, y ahí tienen los datos, no, mira, a usted le toca ir a atrás lado, ay, pero es que siempre me tocaba aquí, sí, pero mire, ya, entonces tienen que hacer hasta contención de la crisis, y déjenme decirles que no es una labor fácil. Esos días también, porque siempre tienes elecciones donde hubo reseccionamiento, es una de las cosas que más llaman por teléfono. Es que no puedo votar, es que me movieron la casilla. Disculpe usted, no es que le movieron la casilla, en realidad le movieron la sección, pero lo que sucede es que usted no hizo el trámite. Déjenme votar, no, perdón, pero no la podemos dejar votar aquí. Su boleta no está aquí, su boleta está a 3 cuadras. Vaya para allá, por favor. Bien, entonces, este elemento que se tiene que tener sumamente claro. Como sabemos, el voto solo se puede permitir si tienes tu credencial para votar. Lo cual ha generado algunas dudas y algunas inquietudes, yo diría incluso algunas incomodidades. Porque, por ejemplo,
a mí me ha tocado escuchar de primera mano, bueno, en este caso, de primer oído, quejas de notarios que dicen, ¿cómo es posible? Deberían dejar votar con una copia certificada de la credencial del elector, máxime si es concorde con la que está en la lista nominal. Porque algunos lo ven como una agresión. Lo que dicen es, no es posible que yo tenga fe pública para certificar lo que quiera. Bueno, expedí copias certificadas. Y cualquier autoridad me lo vale, menos una mesa directiva de casilla. Porque yo puedo expedir un documento que incluso me lo tiene que valer la presidencia de la República. Pero la mesa directiva de casilla no me lo vale. Esa es una desconfianza en la fe pública notarial. Ese es un ataque a las competencias de la fe pública notarial. ¿Cuál sería la razón, te dicen, de negarlo? ¿Por qué no? Bueno, yo diría, respondo a esto con dos comentarios. Primero, porque la fe pública notarial tiene límites. Tiene límites. Un notario, una notaria no puede certificar todo. Por ejemplo, no puede certificar cosas imposibles o hechos no acaecidos. Cuando me toca dar clase en el diplomado en partidos políticos, platico una experiencia. Esto yo lo vi, nadie me lo cuenta. En el 2013, en un proceso de constitución de un partido político local, donde en aquella época, distinta, anterior a la reforma de 2014, en el caso de los partidos políticos locales, el registro pues, se hacía, como hasta la fecha, entre los institutos locales, pero era regulado por las leyes locales. Y la ley de este estado en particular señalaba que las asambleas constitutivas se podían realizar en presencia de funcionariado electoral o de notarios o notarias públicas. Entonces, yo vi un testimonio de una asamblea realizada en un municipio donde asistieron no casi 2,000 o 3,000 personas, arriba de 2,000. Y el notario certificaba que inició la instalación de las mesas para recibir a la gente y registrarla. Entre que inició y terminó la asamblea, pasaron 5 minutos. Es obvio que no puede ser así. O sea, ahí hubo un error, pero pues el documento sí lo decía. Bueno, sí, a ver, los notarios no pueden certificar lo que no ha acaecido, los hechos que no han sucedido, o no puede, o aquello que es irracional. Entonces, perdón, don notario. Y segunda, su fe pública tiene una limitación específicamente prevista en ley. Y desde luego, el Estado mexicano puede imponer, por razones que considere adecuadas, limitaciones a la fe pública. Entonces, no, perdón, pero hay una limitación específica, que es la cuestión electoral. Otras veces he encontrado algunos argumentos un poco más sutiles, que me dicen, bueno, a ver, doctor, es que se supone que ley especial deroga ley general. Por lo tanto, la ley del notariado, las leyes del notariado de cada entidad, que establece el alcance de las certificaciones notariales, deroga la ley general, que es la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales. Como pueden ver, este es un argumento un poco más sutil, digamos, más elaborado que simplemente el hecho de me siento ofendido porque no quieren creer en mi fe pública, ¿no? Pero me parece que es un argumento erróneo, porque, a ver, el principio, el canon de interpretación de ley especial deroga ley general, cuando dice ley general, no tiene que ver con el nombre de la ley, tiene que ver con la naturaleza de la norma. O sea, hay normas más generales que otras. Voy a poner un ejemplo. La ley federal de la ley general de vías de comunicación. Es una ley que data de la época de don Lázaro Cárdenas. Entonces, es una ley general, muy general, si la comparamos, por ejemplo, con la ley federal de telecomunicaciones, que sería, en el caso concreto, la ley especial o la ley más específica. Entonces ahí, frente al choque de una y otra, aplicas la ley especial. ¿Cuál es? Pues la segunda. Entonces, aquí, a ver, el acto en el cual se pretende la validez es un acto de naturaleza electoral. Por lo tanto, ¿cuál es la ley especial entendida como tal? La que lo regula, la ley electoral. Por lo tanto, ¿cuál es la ley que debe de pervivir? La ley electoral. Se acabó. Han surgido otros planteamientos. ¿Por qué no se permite votar con otro documento que acredite la personalidad que sea de naturaleza oficial? Y entonces se dice la cédula, la licencia de manejo, el pasaporte, la cartilla. Y aquí me parece que la razón para no permitirlo es una razón doble.
Por un lado, la naturaleza del documento. A ver, la licencia para manejar vehículos tiene como finalidad el acreditar que tienes las competencias, los conocimientos, las habilidades, las actitudes necesarias para manejar vehículos de motor. El pasaporte es un documento que te sirve para identificarte primordialmente frente a países extranjeros como nacional mexicano. La cédula sirve para identificarte como una persona que cuenta con una educación profesional superior, con un título expedido por una institución educativa legalmente registrada. Entonces, las finalidades de los documentos son distintas. Los requisitos y calidades que se tienen que acreditar son otros. Por ejemplo, para la cédula, pues tu título debidamente legalizado y se realiza una confronta, se realiza una revisión respecto a los archivos de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, para verificar que provenga de una institución que cuenta con el REBOE, si es una institución privada. Entonces, la finalidad del documento es distinta, sirve para algo distinto. La finalidad esencial, original y propia a su naturaleza de la credencial del lector es que se ha comprobado los dos extremos que he señalado, tu nacionalidad y tu edad. ¿Para efecto de qué? De votar. Entonces, regresándome a lo que explicaba yo al inicio de la sesión del día de hoy, tiene que ver justamente con la validez de ese acto. ¿Qué te acredita plenamente para que el acto sea válido? La credencial para votar con fotografía. Porque además cuenta con la fotografía, que permite la identificación visual de la persona. Tan es así que recordemos algo. Desde el primer protocolo para votar, ya en época de pandemia, estoy pensando en las elecciones de Hidalgo y de Coahuila de 2020, ustedes recordarán que se exigió para entrar y permanecer en la casilla, pues, el uso del cubrebocas. Y se estableció que incluso cuando tú compareces ante la mesa directiva y muestras tu credencial de lector, dejas tu credencial de lector cuando te entregan las boletas, también tenías que tener pues, esta parte de tu rostro cubierta por el cubrebocas. Y se estableció allí que lo que era posible era, a petición de algún representante de partido político, que de forma momentánea y casi instantánea, uno se lo retirara para verificar que sí es uno la persona de la fotografía. O sea, fíjense qué importancia tiene el hecho de que tenga fotografía, que incluso en época de pandemia se nos puede pedir en un lugar cerrado, como es la casilla, que momentáneamente nos retiremos el cubrebocas para efecto de la verificación. Entonces, como pueden ver, todos estos elementos nos hacen sostener el porqué esta razón legal de que tenga que ser necesariamente con la credencial del lector y no con otro documento. Nuestra sesión no es una clase de historia de la democracia mexicana o de historia del sistema político mexicano, pero no puedo sino referirles a los conocimientos que ustedes ya tienen de la historia política mexicana, que nos ha hecho pensar en el porqué de la necesidad de estos candados de verificación. Con esto no puedo yo afirmar que hacia futuro siempre tenga que ser así, y que en 50 o 60 o 100 años sigamos votando con credencial de lector. En ese momento a lo mejor hasta será digital, pero en todo caso sí nos explica el porqué de la legislación que nosotros tenemos actualmente. Antes de pasar a la etapa de preguntas y comentarios, quisiera concluir esta sesión con una anécdota que no es mía. Hace muchos años, bueno, yo litigaba, tenía yo un cliente que un día me platicó, nos fuimos a comer unos chilaquiles, tenía un negocio de chilaquiles, y nos echamos unos chilaquiles ahí con él. Y me decía, mire, licenciado, yo primero voté muy chiquito y después dejé muchos años de votar hasta que cumplí 18. Sí, ¿cómo? ¿Cómo que votó chiquito y después dejó de votar? Sí, dice, mire, lo que pasa es que mi abuelito vivía en Irapuato. Ahí vivíamos todos, éramos de Irapuato. Y la casilla la ponían en la casa de mi abuelito. Entonces, cuando venían las elecciones, que le daban las boletas, nos juntaba a todos sus nietos. Tenía muchos nietos. Nos juntaba, sacaba las boletas y nos daba unos crayones y nos decía, miren, táchenle aquí.
Entonces nos tenía todos los nietos a la chiquillería, chiquillos, chiquillas, decía otro también de Guanajuato, nos tenía ahí marcando. Si nosotros no sabíamos qué era, pues el abuelito te ponía a hacer eso y era divertido, pues ahí estabas tachando. Nos ponía a votar. Bueno, no a votar, pero sí a marcar. Dice, y entonces, pero después se murió mi abuelito, dejaron de poner la casilla ahí, no sé qué pasó. Entonces, volví a votar hasta los 18. Bueno, anécdotas como esa, que yo he platicado una aquí, pero estoy seguro que todas y todas se saben otras más, pues nos hacen pensar el por qué en México hemos tenido que ser tan cuidadosos con todos estos elementos. Bueno, en atención al tiempo, yo quisiera dejar hasta aquí la peroración del día de hoy y abrir un espacio para preguntas, si tengo alguna respuesta, ofrecérselas, y desde luego también los comentarios que quieran hacer. Solo les pediría que fuéramos levantando la manita virtual para irle dando cierto orden. No veo manitas. No hay, no hay. ¿Alguien que quiera comentarnos algo? Que nos quiera platicar que también votó muy de chiquito, de chiquita y después dejó de votar. ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie? Bueno, si no hay comentarios, yo podría seguir un poquito para ir adelantando lo del día de mañana. A ver, puede suceder que por diversas razones no se expida la credencial para votar. Y dados los supuestos que he explicado el día de hoy, el no contar con la credencial para votar implica que no puedes ejercer un derecho político electoral, muy concretamente, que es el de sufragar. Hace aproximadamente 25 años, recuerdo el caso de un candidato a gobernador, que era abogado, laboralista, pero abogado. O sea, no conocía, cuando digo laboralista me refiero a que no era experto en derecho electoral, ¿no? Que protestó en medios airadamente porque el día de la jornada electoral no lo dejaron votar. Y decía, ¿cómo es posible que soy candidato y no me dejan votar? Señor, porque su credencial está caduca. Pero pues no hizo el trámite, pues señor, su credencial está caduca. Lo registraron, bueno, sí, a lo mejor no iban a registrarlo, pero su credencial está caduca, no puede usted votar. Entonces, si no tienes tu credencial para votar con fotografía vigente, en principio no puedes votar. Pero puede suceder que la ausencia de credencial no se deba a una actitud omisiva de la ciudadana o del ciudadano, sino que se deba propiamente a una responsabilidad del Estado, que no ha hecho para dotarle a ese ciudadano o ciudadana de ese documento que el propio Estado exige para votar. Puede haber distintos supuestos. Por ejemplo, en el caso de personas privadas de su libertad y ya salieron, y que por alguna razón, pues el juzgado no remitió el oficio oportunamente al INE o no se lo entregaron al abogado del oficio y el abogado del oficio no lo entregó. Entonces llega la persona que ya salió de la cárcel a hacer su trámite para que le entreguen su credencial. Entonces el compañero del módulo, la compañera del módulo le dice, pues no se la podemos dar. Pues, ¿por qué no me la pueden dar? Pues porque según esto usted debe estar en la cárcel, cumplir una pena de prisión y ya hasta le hablé a la patrulla para que se lo lleve. No, mire, lo que pasa es que no, ya salí, pero salí bien, no creo que me escapé. Ya cumplí con la pena o me indultaron o lo que sea. Bueno, pero aquí no tenemos la información, entonces usted no puede votar. O los casos cuando se tramita la credencial fuera del plazo previsto de alguna manera por la autoridad electoral para poderlo hacer. Y que tiene que ver con el tema del listado nominal. Es que esa es una cuestión muy compleja, porque recordemos algo. Los partidos políticos forman parte de las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores, Registro Federal Electoral. Por lo tanto, ellos tienen la potestad, la facultad, y créanme que lo hacen, y si alguien de aquí le ha tocado trabajar en el INE sabrá que sí, de verificar la lista nominal. Entonces, se requiere tener un corte a determinado momento, sí para efectos de producción de la lista nominal, sí para efectos de fijar las casillas, pero a lo mejor estas labores, y estoy diciendo a lo mejor, que es bastante etéreo, se podrían realizar con estimaciones, pero la verificación no.
Los partidos políticos van a hacer verificaciones. Entonces, se necesita tener fechas y tiempos muy específicos y muy concretos. Por otra parte, y más ahora en pandemia, pues necesita uno hacer el trámite mediante una cita. Y siempre los módulos, pues tienen mucha gente buscando hacer los trámites. Entonces, puede suceder que no te entreguen tu credencial o que te adviertan. A mí me pasó, por ejemplo, para la consulta popular el año pasado, porque perdí mi cartera y tuve que hacer el trámite de nueva cuenta y no había reimpresión de credencial de lector. Entonces, tenía que hacer el trámite. Entonces, el INE te dice, ok, pero no va a poder usted participar en estas elecciones. ¿Por qué? Porque ya no da tiempo. Aquí hay que distinguir una cosa y otra. Reimpresión de la credencial es que la que ya tenías y perdiste, te imprimen una igualita. Igualita. No hay nueva fotografía, no hay cambio de domicilio, no hay nada. Es la que tenías, o sea, le pican ahí y te imprimen otra, como si te hubieran entregado dos. Otro es el trámite de cambio de tus datos. La reimpresión propiamente no genera mayor efecto, o sea, no hay mayor cambio. Pero una nueva credencial sí, aunque sea con tu mismo domicilio, simplemente es otra foto. Simplemente es otra foto. Entonces, si tú no cuentas con tu credencial y consideras que el INE te la ha negado sin una justa, legítima y constitucional causa, entonces puedes promover un juicio específico, que es el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Juicio cuya finalidad es la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y que nació en buena medida, de origen, justamente para esto que estamos narrando, para poder permitir que las personas que por alguna razón no podían tener su credencial lectora en tiempo, pudieran votar, tutelar ese derecho. Entonces, nuestro supuesto legal es o votas con la credencial o votas con la sentencia. Me voy a regresar aquí a la lámina. Ay. Dice, inciso G, permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante. Ok. ¿Cuándo puedes votar sin esto? Cuando hay una sentencia del Tribunal Electoral que te dice, tienes derecho a votar, y le dice al INE, permítele votar. Y entonces, esa sentencia, así como se te notifica a ti como ciudadana o ciudadano, se le notifica al INE. Y entonces, tendrá que anotar esa situación, tendrá que constarse en una otra lista nominal y tendrá que informarse al presidente o a la presidenta de la mesa directiva de casilla. Mire, aquí van a tener usted que dejar votar a la compañera Diana Cuevas Castillo, aunque no traiga credencial, porque ganó un juicio y aquí está la sentencia y ahí le va en la paquetería, forma parte no de la documentación, pero sí del material electoral. Entonces va a llegar Diana, se va a identificar de otra manera, porque no tiene la credencial para votar vigente, le va a decir al señor presidente o a la señora presidenta de la casilla, acuérdese que cuando le entregaron toda la paquetería, le informaron de esta situación, soy yo, por favor permítame votar. Situación que se va a sentar, le van a permitir votar y se ha garantizado de esa manera el ejercicio de su derecho. Pero fuera de ese supuesto, no hay otro. O con credencial o con sentencia. Nada de con copias certificadas de la credencial, nada de que con otro documento, nada de que pues no traigo credencial, pero pues, ay, señor presidente, hasta me conoce, soy papá de tal representante y soy primo del otro, pues déjenme votar. No, nada de eso. Muy bien, de esta última parte, ¿algún comentario, duda, observación, planteamiento, experiencia? Yo veía a Juan Carlos que iba diciendo que sí. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Sí, mira, el problema aquí con esas sentencias es que tenemos un problema técnico práctico y que se ha presentado mucho en los consejos. Ese voto que le vamos a dar, que por mandato del tribunal se tiene que cumplir, ¿quién va a fabricar el voto? Ya la fabricación de los votos se hicieron conforme a la lista nominal. Y entonces eso mete muchas veces a los consejos en un gran dilema,
porque el voto que debe entregársele a esta persona técnicamente no está fabricado. ¿Te refieres, Juan Carlos, a la boleta? Así es, a la boleta, para que pueda emitir su sufragio el que salió beneficiado con esta situación. El problema es que aquí ya Talleres entregó todas las boletas que se le encargaron de acuerdo a la lista nominal y por tanto no existen boletas extras en la casilla. De hecho, se les entregan las boletas de lista nominal más las que pueden votar los representantes de los partidos políticos, que la nueva legislación ya contempla que los representantes también pueden votar en la casilla en la que fueron acreditados. Pero no así de las sentencias de tribunal, porque muchas veces las sentencias del tribunal llegan en el último momento. De hecho, los asistentes electorales muchas veces en la mañana durante la instalación de las casillas apenas están complementando esta entrega de estas sentencias porque son las últimas que ha emitido el tribunal. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, tienes razón, se puede presentar esa situación. Ahí me parece que se le apuesta un poco al hecho de que, salvo raras, muy raras excepciones, nunca vota el 100% de la ciudadanía, pero sí, la verdad es que puede suceder, porque es cierto, la sentencia puede salir después de que ya fue producida la documentación en materia electoral. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, no siendo así, yo les agradezco su presencia en esta aula virtual el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana y de todos modos, si del día de hoy quedó algún comentario que quieran ustedes formular, se podría hacer el día de mañana. Les deseo que tengan muy buena tarde y que se conserven con salud. Muchas gracias. Buenas